y nunca han escuchado eso, levántenme la mano con confianza y díganme, no te entiendo. Porque a uno se le vuelve como pan de cada día y empieza a hablar con 10.000 términos raros y empieza a decir mil cosas que uno como que se acostumbra y pues probablemente si ustedes no lo entienden y están en medio de una frase importante o algo, se pueden desconectar y es el menor de mis intereses. Quiero que genuinamente cada uno de ustedes diga qué nota esto. O sea, como que salgan y digan, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado el día de hoy en aprendizaje para mi carrera profesional y que puedan salir muy emocionados. En medio de ese contexto de quién soy yo y pues como que es mi vida, tengo 31 años, estoy casado y muy felizmente puedo decir que soy músico que no vive de la música. Me gradué de la universidad en 2019, en marzo, abril recibí mi diploma, el día más emocionante del planeta. Juraba que me iba a comer el mundo por medio de la ingeniería de sonido, juraba que eso era lo que me iba a dar de comer y que iba a alimentar a mi familia. Y al parecer pues soy cristiano por si acaso, pues tenía otros planes y simplemente Dios acomodó todo de una manera completamente diferente y me llevó al mundo de tecnología. ¿Cómo me llevó al mundo de tecnología? Y acá es donde yo digo, tenemos que encontrar nuestro valor en el mercado y si leyeron la descripción de la charla, es de cómo esto está cambiando todo el tiempo, hay 10.000 tecnologías, aparecen nuevos conceptos todo el tiempo, nuevas oportunidades y yo dónde me paro en todo esto. Estoy a punto de pensionarme y mi mayor temor es que mi trabajo que tanto me amenazan lo pueda coger una inteligencia artificial o estoy arrancando y lo único que escucho y leo en todos lados es que ya no están contratando juniors por ningún lado. Entonces como que ¿dónde me paro? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago yo en todo esto? Y toda esta historia y todo este contexto se los digo porque por alguna diosidencia, alguna razón en medio de mi vida, pues en la pandemia, después de jurar que iba a trabajar en sonido y trabajaba en Gaira, en el restaurante de Carlos Vives en ese momento, haciendo sonido, pues llega pandemia y ¿qué digo? Pues vamos a aprender algo como para entretenernos mientras tanto y empiezo a aprender programación con un único objetivo en mi cabeza y era hacer música y sonido para videojuegos. Eso era lo que yo pensaba en la cabeza. Jamás me imaginé, jamás pensé que todo lo que sucedería de ahí en adelante me iba a traer en este momento estar parado al frente de ustedes contándoles esto, sea para su propio futuro profesional, sea para el futuro profesional de sus hijos, de sus primos, cuñados, a quien se lo puedan compartir, que ustedes digan, tengo esto metidísimo en la cabeza y con esto me voy. ¿Listo? Entonces, para arrancar, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, la clave de todo donde va a estar esto, ser especialista o ser generalista. ¿Me enfoco en un único tema, domino un único tema o aprendo y abarco muchos temas? ¿Qué puede ser lo mejor para mí? Yo, ya lo van a ver, soy team generalista, es la historia de mi vida, soy de las personas que le gusta aprender a hacer de todo y si puedo aprender a desbaratar un tornillo, aprendo a desbaratar un tornillo y me parece lo mejor que me puede haber pasado en la vida laboral. ¿Listo? Segundo, un mindset, una manera de pensar, como un marco de referencia mental para que cada vez que vayamos a sentarnos a aprender no nos coma el miedo, no nos llenemos de incertidumbre, no dejemos que nos gane el día a día, nos ganen las malas experiencias, sino que tengamos una manera de pensar diferente. Tercero, la clave de todo esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Aprendiendo a pensar lateralmente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a conectar ideas que no son necesariamente de nuestra área de experticia con otros temas completamente diferentes? Como David, siendo músico, terminó entendiendo cosas de programación sin haberlo estudiado, aprendiendo cosas de mercadeo sin haberlo estudiado formalmente, aprendiendo temas de producto y diseño de producto en tecnología sin haberlo estudiado formalmente. Y cómo empecé a lograr todo eso. Cuarto, el modelo de aprendizaje adyacente, patente pendiente, no mentiras. Es un modelo que durante el tiempo me di cuenta que fui construyendo para mí mismo y me sirvió.
Y es lo que quiero compartir con ustedes, que ustedes digan, ok, ya entiendo cómo puedo empezar a construir esa capacidad de ser generalista y de abarcar muchas cosas y de conectarme con muchas cosas. Y por último, cómo creamos un ciclo de aprendizaje efectivo. ¿Listo? Malcolm Gladwell dice algo que me encanta. Malcolm Gladwell en Outliers. Al final les voy a dejar un QR donde van a poder escanear y ir a los libros en Amazon. Este libro en español se llama Fuera de Serie. Si lo quieren buscar, súper recomendado. Igualmente en el QR de Amazon los van a tener. Pero él dice, dominas las matemáticas si estás dispuesto a intentarlo. ¿Cuántos de ustedes acá son matemáticos de profesión? ¿Físicos de profesión? ¿Físicos de profesión? No, de pronto algo más cercano, entonces, ingenieros de profesión. Probablemente esos primeros 3-4 semestres en los que uno se encuentra por primera vez con todo el mundo de los cálculos duelen, sufren, al menos que uno sea una mente brillante y no tenga que ponerse a pensar en eso. Pero Gladwell lo dice y dice, si lo intentamos, podemos aprender muchas de esas cosas. Y en todo este proceso quiero que piensen, ¿cómo hacen los niños para aprender 10.000 vainas? O sea, piensen en su sobrinito, los que son papás cuando vieron a sus hijos de pequeños, aprendían a los niños a caminar y a comunicarse al tiempo y a desarrollar relaciones y habilidades interpersonales, y los empezaban a aprender y ver cómo empezaban a desarrollar motricidad fina y motricidad gruesa, y aprendían a hacer un montón de cosas, definir los colores, y todo esto metido en un marco de una creatividad absoluta. Y como que lograban soñar con 10.000 cosas que uno decía, ¿de dónde? ¿De dónde sacan esas cosas? Y lo lindo, después de estudiarlo y de verlo con diferentes autores, que más adelante se los contaré, está en un tema de intentar. Y Gladwell nos lo dice muy bien. Dominamos las matemáticas, algo que puede parecernos ridículamente difícil si estamos dispuestos a intentarlo. Ingenieros, me levantan otra vez la mano los ingenieros. ¿Cuántos de ustedes pueden explicarme cómo funciona un cohete? Arranca, inténtalo. Está generando una propulsión para poder romper la inercia y la fuerza de gravedad. Listo. ¿Algún no ingeniero quiere intentar explicar cómo funciona un cohete? Necesito generar mucha fuerza para que el salto dure todo el tiempo, algo que me impulse mucho para que la caída no sea algo que voy a esperar, sino que sea algo que me lleve hasta el punto donde no hay gravedad y ya, me encuentre con el objetivo. Muy bien, ¿qué profesión tienes tú? Administrador. Eres administrador, buenísimo. ¿Hiciste algo de gimnasia en algún momento de tu vida? Deporte, sí. Deporte, sí. Bien, buenísimo. Empiecen lo que le acabo de preguntar a él. Quédense con eso metido en la cabeza. ¿Alguien más quiere intentarlo? Aquí. Fuera del chiste de la onomatopeya que me hicieron acá. Acá. O sea, como creo que es similar a lo que dijo él, que se necesita hacer más fuerza al inicio que cuando estás arriba, porque es más difícil despegar que soltarte ahí. Muy bien, maravilloso. ¿Quieres aportarle algo a alguna de las dos opciones que nos dieron ellos, ya que te atreviste a explicarlo? Pues básicamente es todo romper la fuerza de la gravedad y es una inercia que tiene que superarse. Muy bien. Fíjense, cada uno con la posibilidad de lo que tenía intentó explicar algo. Ya, quédense con eso en la cabeza. No tenemos que ser expertos para responder muchas veces esas preguntas. Y ahí arrancamos y ya empezamos a tener una gran idea. Entonces, ¿qué pasa? Y les hago esta pregunta. Gladwell en ese libro que les menciona dice, invertimos 10.000 horas, si tú inviertes 10.000 horas de práctica consciente te vuelves experto en algo. Y yo les pregunto, si no invertimos 10.000 horas para ser expertos en algo y lo repartimos en varios temas, ¿qué resultado podemos tener? ¿Cómo podemos terminar pensando nosotros en el día a día? Lo que les decía, los niños aprenden de todo, una y otra vez. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen esas cosas? Vuelvo y les pregunto, si tenemos 10.000 horas dedicadas de aprendizaje de una cosa exclusiva, es cuestión de suerte. Gladwell lo muestra con 10.000 ejemplos diferentes.
muestra como el caso de Bill Gates no es como de, oh sí, nací en una familia millonaria con mucha plata y era brillante y ya está. No, la cuestión de que tuviera una familia de plata y ya él viniera de una familia de plata le permitía acceder a un transporte que le permitía llegar a su universidad, donde podía quedarse mucho tiempo metido trabajando con computadores en una época en la que nadie tenía computadores si no hacías parte de las universidades de élite de los Estados Unidos. Así de sencillo. Y nosotros decimos, pues, en Colombia, con las oportunidades que tenemos, ¿de dónde lo voy a lograr? Entonces, ¿cómo forjamos ese camino para nosotros que nos permita decir, voy a comerme el mercado laboral, voy a encontrar mi valor en el mercado laboral? ¿Listo? Y acá, entonces, arrancamos con lo que les decía. Perdón que me salté con algo. Esas 10.000 horas es, o soy generalista y le invierto mucho tiempo a aprender de muchas cosas, o me especializo, invierto esas 10.000 horas en aprender un único tema. ¿Listo? Segundo, lo que les decía al inicio de ese segundo punto. Un mindset, una manera correcta de pensar en el momento en que nos sentamos a aprender. John Bach, un neuropsicólogo estadounidense brillante, en su libro de Foucault y Nobel, en español el libro se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, dice, los impulsos que motivan muchas de nuestras conductas diarias se originan en procesos mentales de los que no somos conscientes. Devuélvanse y pónganse a pensar en la última vez que quisieron aprender algo. Y se enfocaron y dijeron, hoy quiero aprender sobre esto en particular. Seguramente si ese día habían peleado con sus hijos, fue la peor sesión de aprendizaje que pudieron haber tenido en mucho rato. Si ese día tuvieron un mal momento con su jefe, que por 16ª vez consecutiva les dijo que no en la idea de un proyecto, pues ustedes dijeron, ¿para qué lo sigo intentando? Y con esa misma mentalidad se sentaron a aprender. Si están en la universidad y por 8ª vez consecutiva están repitiendo álgebra vectorial, no sé, o están repitiendo alguna de estas materias raras de química orgánica, de esas cosas con las que la gente que estudia ingeniería química tanto sufre, pues probablemente si se sientan acá van a estar luchando contra un montón de impulsos y un montón de cosas que nunca se habían dado cuenta que los estaban persiguiendo. Y les pongo este número de Dunbar porque muchas veces pensamos que las personas que afectan cómo estamos nosotros emocionalmente están acá al alcance de nuestra mano. Y todos están acá, pero hay veces que no nos damos cuenta cómo trabaja nuestro subconsciente en una manera de existencia y como de cuidarse a sí mismo, que no se da cuenta que probablemente, si nuestra amiga de logística que está allá atrás en un momento me hace mala cara, probablemente yo me distraigo por completo, me pierdo y pierdo el hilo y los pierdo a ustedes y termino diciendo, esto es un fiasco y yo por qué pensé que era buena idea hacer un taller sobre esto. Pero si probablemente no me fijo que ella hizo mala cara en algún momento, sin necesidad de que ella estuviera haciendo mala cara por algo que yo hice, eso no me afectaría en nada. Y así está funcionando nuestro cerebro todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro cerebro está recolectando información de un montón de cosas que están alrededor. Y si nosotros logramos por un momento, por más pequeño que sea, pausar y darnos cuenta de eso que estamos pensando, de esas cosas que nos están afectando, podemos tener una conciencia gigantesca para decir, no, momento, puede que mi jefe en este momento me haya dicho por 16ª vez que no vale la pena en las ideas que le estoy proponiendo, puede que esta sea la 5ª pelea consecutiva en 2 semanas con mi pareja, puede que mi hijo ya es la 3ª vez en una semana que le tengo que coser el pantalón del colegio porque no hace sino romperlo. Póngale el nombre que quiera. Si usted logra ser consciente de esas cosas que lo están afectando, en el momento en que se siente a aprender, todo lo que tiene alrededor va a cambiar. Y por eso es lo que les digo acá. Entender cómo nos afecta nuestro pasado es clave para sentarnos a aprender. ¿Listo? Siempre piensen sobre eso. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes quisieron aprender algo? Y fue un fracaso total. Se les burlaron, les dijeron, ¿para qué si usted ya está viejo con eso? ¿Para qué si eso no se vive?
¿para qué lo va a intentar? Todo era un montón de objeciones y nos quedamos eternamente con ese loop pensando de, ¿para qué hago esto? Y en nuestra cabeza se quedó ese pensamiento eterno de, esto no vale la pena, entonces ¿para qué? Devuélvanse a este momento ahora donde pueden haber sido 5 meses, pueden haber sido 2 semanas, puede haber sido un día. Si no somos conscientes de esas cosas, vamos a fracasar. Y acá les pongo algo que para mí es muy valioso y se los digo de todo corazón. No se trata del mindset barato que nos vende como de manifiéstalo y sé positivo y tú puedes lograrlo. No, es entendernos a nosotros mismos, reflexionar, generar un nivel de conciencia propia donde yo diga, ¿en dónde estoy? Porque esto me cuesta, porque esto es difícil para mí. A un nivel de trascendencia mucho más grande, ¿será que en un momento de la vida alguien me guió con esto y le cogí fastidio a aprender porque me vieron que yo era bruto y nunca lo iba a lograr? Si ustedes logran desarrollar ese nivel de conciencia en este momento, cuando se sienten a aprender, van a poder decir, no, momento, eso fue hace mucho tiempo, o eso fue la semana pasada, o eso fue hace una hora, pero en este momento yo no soy esa persona, o eso que está pasando ahí no me está definiendo, y logro entender y logro avanzar. ¿Listo? ¿Van conmigo? Sí. Esta parte es clave. Ya después de que pasemos esto, lo que viene es fácil, créanme, y es divertido. Entonces acá vamos bien, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestro valor en el mercado? David Epstein, en su libro Range, en español este libro se llama Amplitud, librazo, me lo he leído 3 veces en los últimos 2 años, lo amo con mi corazón y me parece lo mejor que me pudo haber sucedido en los últimos años. Dice lo siguiente: la gente anda por el mundo con todo el conocimiento de la humanidad en su teléfono, pero no sabe cómo integrarlo. No formamos a las personas para pensar o razonar. Y entonces, con esto mismo en mente, ¿cómo vamos a encontrar nuestro valor en el mercado? Siendo personas que aprendemos a aprender. Siendo personas que aprendemos a pensar por fuera de lo obvio, de lo superficial, de las maneras en las que ya nos acostumbramos a pensar una y otra vez. Y acá, entonces, viene lo que les decía, ¿se acuerdan? Pensamiento lateral. ¿Cómo conectamos varios temas? Por eso te preguntaba ahorita cuando me decías, no, pues hay que hacer mucha fuerza, es como un salto gigantesco. Claro, y te dije, hiciste deporte, hiciste algo, claro, ya en tu cabeza hay algo que te tiene pegado a eso. Y como que ya te conectas con eso y sientes la sensación y puedes conectarlo con eso. Ahora es lo que cada uno de ustedes tiene acá. No sé, yo siendo músico, cuando me hacía este ejercicio y decía, ¿cómo puedo explicar? Me devolví a mi 3er semestre de la universidad, donde tenía que analizar 4 sinfonías a la semana, y decía, ¿cómo arrancan todas las sinfonías? Con un peso gigantesco, una fuerza enorme, así, pero como que se quieren llevar el mundo por delante. Y en un momento, para los pedazos más lindos, característicos, que son los que te quedan sonando en la cabeza por el resto de la vida, van soltando pedacitos. Entonces, dejan de sonar los tímpanis, dejan de sonar las violas, dejan de sonar el contrabajo, y por allá, lejos, queda sonando un fagot súper ligerito, súper tranquilo. Imagínense en este momento esa escena con ese fagot sonando en el espacio. Como de, lo logramos. Salimos de toda la corteza de la tierra, ya no estamos acá metidos y por fin lo logramos. Y esa es la manera con lo que yo tengo dentro de mi cabeza, logro explicar cómo funciona un cohete. Así es como David lo haría. Si ustedes no me entienden, les voy a pedir que me entiendan. No estudiaron música por 5 años y medio, no tuvieron que pasar por ese sufrimiento. Pero muy seguramente ustedes, si se sientan a reflexionarlo, podrán explicar cómo funciona un cohete en sus propios términos. Acá Epstein nos deja un tip súper valioso, que es: quienes resuelven problemas complejos usan un mapeo analógico. Esto que les acabo de decir, de como ese fagot que suena a lo lejos y es como ese cohete
ya en una versión muy pequeña que por fin salió del espacio, empezamos a pensar por fuera de las herramientas que siempre nos referimos, de los caminos que siempre utilizamos para definir las cosas, de las maneras en las que siempre nos enfocamos al solucionar un problema. Cuando nuestro jefe nos dice, oiga, es que vea las métricas, esto está en el piso, ¿qué pasa? Y nuestro reflejo, ¿cuál es? Ir y revisar el mismo dashboard, el mismo mapa con las métricas, con las tendencias, ir y correr los mismos resultados de siempre, ir y preguntarle a la misma persona en vez de decir un momento, venga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo desbaratar esta idea? ¿Cómo puedo desbaratar este problema que estoy teniendo una y otra vez y lo veo desde otro lugar? ¿Cómo empiezo a tratarlo de una manera diferente? Cuando logramos hacer eso, hacemos lo que sucede acá y es que llevamos soluciones de un dominio a otro. Epstein en el libro explica de una manera muy linda cómo un grupo de dos grupos tienen que solucionar el problema del E. coli, esta bacteria asesina gigantesca que acaba con millones de personas todos los años en el agua. Y él dice, todos los expertos en biología miraban la bacteria de la misma manera siempre, siempre. Otro grupo, que no tenía ni un solo biólogo, fueron quienes terminaron encontrando la cura y la solución ante eso. ¿Por qué? Porque entraron a hablar y a solucionar los problemas desde sus propios enfoques. Tenían psicólogos, tenían desarrolladores o ingenieros de sistema en su momento, personas que van a saber de bacterias, ¿cómo van a saber de cómo funciona un anticuerpo, cómo responde? Nada. Y ellos cada uno empezó a utilizar analogías para responder esas cosas difíciles que los tenían ahí atrapados. Y ahora, las grandes respuestas, esto llévenselo muy metido en la cabeza, las grandes respuestas del universo se construyeron, unieron conceptos que ya se tenían a mano de otros campos. En el mismo libro, Epstein menciona cómo Kepler, este astrónomo famoso, no acepta y no da por sentado las teorías de Copérnico. Y dice, un momento, ¿cómo así que existe magnetismo entre los planetas? ¿Cómo así que los planetas se mueven en esas ondas tan extrañas que yo no logro entender si nunca lo hemos visto? Y empezó a extrapolar principios que él había visto en otras cosas. ¿Alguno acá le suena el logo de Whirlpool, de las lavadoras? ¿Cómo es el logo de Whirlpool? Son unas elipses, sí, que tienen unos punticos. Sí. Ese logo es por el movimiento de los planetas y se lo dedican a Kepler. ¿Cuál es uno de los principios más importantes, o en su momento era uno de los principios fundamentales de las neveras más eficientes y que hizo a Whirlpool tan famoso? Los campos magnéticos. Lograron encontrar una manera, yo no sé cómo, no me pregunten por qué, no llegué a estudiarlo hasta allá, pero lograron encontrar una manera por medio del magnetismo de reexplicar cómo funcionaba y cómo podían mantener refrigerado por mayor tiempo. Una locura. Y entonces por eso utilizan ese loguito. Sí. Y ahí como dato coctelero que les tiro el día de hoy. Súper bonito. Y así mismo podemos hacerlo nosotros, responder un montón de cosas que tenemos en nuestros campos profesionales día a día por medio de estos conceptos y por medio de estos procesos de mapeo. ¿Van conmigo? Sí. ¿Entendemos el valor de esto? Sí. Listo. Vamos a la práctica. Bueno, se me olvidó que tenía esto. Un libro también muy bonito. Se llama, creo que se traduce literalmente, Cómo fallar en casi todo, pero igualmente ganar a lo grande. Y dice Scott Adams, que es el que pinta la caricatura, combinar habilidades es mejor que especializarse. El mundo tiene muchos especialistas, pero pocos que puedan unir dos mundos diferentes. Entonces, modelo de aprendizaje por adyacencias. ¿Se acuerdan? Cómo aprendemos y cómo nos sentamos a aprender. Y acá, este es el momento clave, acá es donde más jugo le van a sacar. Esto es lo que van a enseñarle a su sobrino, a su primo, a su cuñado, a su hijo, a quien quieran decirle. Acá es donde los necesito 100% conmigo. ¿Listo? Este modelo, que no sé si alguna vez lo habían visto, del modelo como del empleado con forma de T. ¿Alguno lo conocía? ¿No? Acá lo conocía. ¿Cómo lo encontraste? Yo creo que lo estudié en la universidad, pero no me acuerdo cómo se llama. Nunca más, ni idea.
¿Alguno lo ha visto de pronto con el empleado como con forma de M? ¿De pronto lo han visto en ese lado? ¿Tampoco? Maravilloso. Estos modelos lo que muestran es una persona que tiene un nivel de conocimiento superficial en muchas áreas y tiene una única área en la que es extremadamente particular y singular. Es una persona que en una única área se enfoca y concentra todo su conocimiento. Este proceso, por lo general, es lo que termina sucediendo con las personas que hacen doctorados. Tienen que aprender de tantos temas alrededor que saben mucho para poder conectar ideas, pero acá tienen un nivel de profundidad gigantesco, que bajan y bajan y bajan y van muy profundo. Hay otro modelo que tienen muchas personas, con el cual creo que yo me conecto mucho más, y es el modelo en forma de B. Personas que tienen un conocimiento centrado en un punto y lo que empiezan a hacer es que empiezan a encontrar lugares cercanos que puedan conectar para empezar a aprender hacia arriba y empezar a ampliar su campo de trabajo. Y yo, David, lo que les digo, amando ser el generalista que soy, estoy 100% en este lugar. Me encanta. Y vamos a ver entonces cómo llegamos a este modelo de aprendizaje por adyaciencias. Y se van a hacer esto. Vamos a tener 3 metodologías, ¿listo? 3 maneras en las que ustedes van a buscar resolver su día a día para ver qué puedo aprender para encontrar mi valor en el mercado. ¿Listo? Primero, un análisis de flujo. Inputs y outputs, entradas y salidas. Pregúntense, en su rol, lo que hacen hoy en día, ¿qué información o material reciben y a quién se lo entregan? Voy a decir, tengo a mi suegro acá conmigo y lo vi asintiendo, entonces digo, él es contador. Y él tenía contacto con todas las personas que trabajaban en la empresa antes de felizmente pensionarse. Y tenía que hablar 10.000 idiomas, 10.000 idiomas diferentes. Pero él no le puede hablar en contador a todas las personas. Porque si él le habla en contador a todas las personas, le van a entender como el 1% de toda la gente con la que tenga contacto. Entonces, ¿qué pasa con él? Empieza a aprender sobre temas específicos, muy puntuales, que le permitan conectarse con otras áreas. Y empieza a darse cuenta cómo, al mejorar su capacidad de comunicación con las personas de ventas, con las personas de mercadeo, con las personas de operaciones, cada vez su trabajo es más eficiente. Porque una reunión que antes le tomaba 1 hora para explicar un concepto, ya solo le toma 15 minutos. Porque sabe cómo hablarle a cada una de las áreas sin ningún inconveniente. Eso es lo primero. Una aplicación, se los pongo acá. Él es Mario. Mario es el nombre de uno de los desarrolladores de software que trabajan conmigo en el equipo. Y el equipo de producto, es decir, David, le pide todos los días que cambiemos cosas dentro de la aplicación porque los usuarios no entienden la aplicación. Y es mi pan de cada día. Mario, lo siento, otra vez nos toca cambiar esto. Y Mario me mira con cara de David, ya es la 5ª vez en 3 semanas, ya estoy cansado de revisar ese flujo. Entonces, ¿qué pasa? En el output, Mario se da cuenta que David no habla su mismo idioma. David no es desarrollador, a pesar de que David sabe ciertas cosas. David no es desarrollador. Y entonces Mario se da cuenta que, como no hablan el mismo idioma, empiezan a generarse fricciones todo el tiempo. Y una decisión que era muy fácil de trabajar se vuelve un problema de días. Una decisión que podría haberse sacado enterita en 2 horas, nos demoramos 1 semana entera resolviéndolo. ¿Por qué? Porque Mario no entiende la importancia de lo que David le está diciendo y Mario tampoco sabe la importancia de comunicarse de manera efectiva. Piénselo en sus carreras, en sus trabajos del día a día. ¿Cómo ustedes pueden hacer que las personas, cómo pueden ustedes entender mejor a las personas y darse a entender mejor a las personas? ¿Listo? El segundo modelo que van a utilizar, que les va a ayudar un montón. Yo le puse el test de la caja negra. ¿Qué proceso de la empresa les parece magia?
o les genera incertidumbre porque no entienden cómo funciona. Ustedes les dicen, me encanta el mundo de la tecnología y que por lo que veo muchos de ustedes acá no están metidos en el mundo de la tecnología porque parece magia. Uno dice, uno ve a una persona echando código y de un momento a otro cosas sorprendentes suceden. Y es como de, ¿cómo hizo eso? ¿Qué carajos pasó aquí? Entonces uno dice, no, venga, voy a buscar entender qué es lo que está pasando. Vamos a seguir utilizando la aplicación de Mario. Entonces, cuando hablan de esto, cuando hablan acerca de que los usuarios no entienden la aplicación y la diseñadora la diseñadora de producto o David le dicen que las personas no entienden, Mario no entiende qué tiene de difícil que el usuario haga ciertas acciones. Y Mario dice, pero es que vea, solo tiene que hacer 1, 2 y 3 y ya funciona. ¿Me explica por qué es tan difícil? Entonces Mario no entiende por qué es tan importante la psicología de usuario dentro de un proceso de desarrollo. O, no sé, las personas que trabajen acá en equipos de marketing dirán, no entiendo qué tan difícil es para el equipo de ventas seguir el guión que les entregamos para que nos puedan ayudar a vender mejor el producto. No entiendo por qué es tan difícil. O un equipo de operaciones que dice, no entiendo por qué es tan difícil que mis proveedores me entreguen las planillas bien llenas para que yo pueda hacer más fácil el proceso de despacho de las cosas que me compraron. Y uno dice, no entiendo. Y ahí es donde ustedes hacen lo que hace Mario. Se dan cuenta que Mario no sabe cómo usar Figma, un programa de diseño de interfaces. No entiende nada de psicología de comportamiento, de patrones de diseño y de UX UI. Y ustedes se dan cuenta, como esa persona de operaciones, que no habían entendido cómo funcionan los ciclos de carga y descarga en una empresa que tiene manejando 700 camiones al día. O no se dan cuenta, como esa persona de marketing, que su equipo de ventas no sigue el guión, porque el guión que ustedes les entregaron es un guión que está escrito para una única empresa a la cual ustedes no le venden nada desde más de hace 10 años y nunca se actualizó. Y empiezan a identificar esos puntos donde por hacer las acciones de manera en piloto automático se quedan pensando repetidamente las cosas una y otra vez y no se salen de ahí. ¿Listo? Y el último, el análisis de cuellos de botellas. ¿Cómo se van a dar cuenta algo que les sirve aprender? ¿Cómo van a identificar cosas que son valiosas para ustedes en ese proceso de volverse generalistas? Pregúntense eso. ¿Qué tarea externa a mis responsabilidades me detiene constantemente y me obliga a esperar por otros? Hoy en día esto pasa en 10.000 cosas y en medio de todo me gusta más lo que les puse de esta acción acá abajo, fuera la del ejemplo. Si siempre esperas a que diseño te haga una imagen simple para un reporte, una adyacencia, algo que puedes aprender que está cerca de tus áreas de conocimiento, puede ser diseño básico, para que entiendas jerarquías, tipografías, para que entiendas cómo combinar colores, para que no se te dé por combinar un fondo blanco con una letra amarillo pollito encima, sino que no hagas esas burradas, sino que entiendas, ok, yo sé que tengo que poner letras y colores que contrasten, que las tipografías y los tamaños de las letras afectan en el orden visual en que las personas entienden y leen la información, y empiezas a tener noción de esas cosas. De pronto no lo vas a hacer de inmediato, no vas a tener la pieza gráfica al día siguiente lista, pero empiezas a aprender cosas y a la próxima vez cuando tengas que darle instrucciones a tu diseñador, ya tienes un poco más de conocimiento y ya tienes un poco más de idea qué puede hacer para mejorar esto. O lo segundo, siempre esperas que te envíen información para un reporte. No, es que esta gente de data de mi empresa siempre es más lenta, pedirles algo es esperar 3 semanas para que me entreguen algo, mientras espero que me entreguen esa información ya las cosas cambiaron 5 veces más, qué fastidio, ¿qué hago con esto? ¿Qué podemos hacer? Nada, puedes aprender SQL, programar para leer y para hablar con las bases de datos de las empresas, o aprender Looker Studio para poder generar tus propios reportes.
Y ahí ya empiezas a decir, ok, encontré una adyacencia, encontré algo que puedo aprender y que puede ayudarme a que mi proceso sea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a ver su cronograma de aprendizaje? Con lo que vayan a salir a aprender esta semana y que me encantaría que me contaran después qué aprendieron, se va a ver así. Dos señores muy brillantes, Turing y Kruger, de la Universidad de Cornell, se dieron cuenta de esta curvita que sucede la mayoría de las veces que queremos aprender algo. Arrancamos en un estado de competencia 0 y de confianza 0. Arrancamos a aprender algo y nos damos cuenta, me acabo de acordar que tiene un pointer, y nos damos cuenta que la ignorancia, a pesar de que la competencia es baja, la confianza está tope. Creemos que nos la sabemos todas. Mejor dicho, exactamente. Mejor dicho, ya sabemos que acá somos los chachos, nos la sabemos todas, ya sabemos cómo esto anda a la perfección y creemos que podemos mandar a todo el mundo. Ustedes de ventas, venga que yo pueda hacer mejor su trabajo. Ustedes de marketing, venga que yo pueda hacer mejor su trabajo. Ustedes de operaciones, venga que yo pueda hacer mejor su trabajo. Ustedes de legal, venga que yo pueda hacer mejor su trabajo. Y juramos y comemos moco que podemos hacer el trabajo mejor que cualquier persona. El punto más peligroso del ciclo al que se van a meter. Si se quedan en este ciclo, los van a detestar en sus empresas. Los van a detestar. Por favor, no se queden ahí. Sigan aprendiendo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que saben muy poquito de todo lo que tienen por aprender. Sigan aprendiendo y no se queden ahí. Intenten armar algo, ya lo vamos a ver en el cronograma cómo se ve. Que se van a dar cuenta que no tienen ni idea de nada. Entren en desesperación máxima. Sí, que les dé ganas de llorar, de sentirse brutos frente al computador cuando estén intentando hacer algo. Cuando estén intentando hacer algo manual y decir, no, yo qué estoy haciendo con esto, Dios mío, pero ¿en qué momento David me convenció de hacer esto? Lleguen en ese punto y que digan, ¿para qué? O sea, compré un montón de materiales o pagué un curso, hice 10.000 cosas y véanme acá que no logro entender que 1 más 1 es 2. ¿Cómo voy a hacer entonces esto? Lleguen a ese punto, por favor, porque si logran salir de ese punto, van a entrar al momento más lindo de todos, que es el momento de crecimiento. Aprender se les vuelve natural. Aprender se vuelve parte del día a día. Cometer errores ya no es problemático. Están convencidos de que aprender es lo mejor que pueden hacer, que lo mejor que pueden invertir en su tiempo es aprender un poco, aprender una nueva habilidad, mejorar un poco una habilidad que ya tenían, una habilidad que habían trabajado hace 2 años. Dijeron, venga, yo voy a mejorar esto otra vez, voy a volver a darlo. Ese punto va a ser precioso. Y al final, si le siguen dando y deciden convertirse en especialistas de eso, se van a dar cuenta que son gurús. Tienen mucha competencia, pero lo más lindo de todo es que su confianza todavía no es máxima. Porque saben que todavía van a poder aprender mucho más. Y que a pesar de que saben mucho sobre un tema, van a poder seguir fallando. Porque saber mucho de un tema no los va a volver infalibles en su proceso profesional. En el mercado laboral no los va a hacer infalibles llevar haciendo las cosas 10 años y ser expertos en un tema. Van a seguir fallando. Yo sigo fallando con estos 5 años de experiencia que me cargo encima de 10.000 cosas que he aprendido. Y es precioso, hay días donde me dan ganas de arrancarme la cabeza y hay días donde todavía me devuelvo y me siento acá y digo, como no, soy lo máximo. O sea, qué increíble trabajar conmigo. Por favor, encuéntrense con esto, ¿listo? ¿Cómo se va a ver esto en la práctica? La semana 1, del ciclo 1, fase 1. De la semana 1 a la 4. ¿Cómo van a estar en ese estado mental de Dunning-Kruger? No entiendo nada. O sea, acá tienen que llegar rápido a ese punto de no saber nada. Arrancaron. En 2 días se comieron todos los videos de YouTube que se pudieron haber encontrado, se leyeron todos los blogs de Reddit que pudieron haber visto, compraron 5 libros y se los devoraron todo, y al final se dieron cuenta, no, yo no sé un carajo de esto. Lo más rápido que puedan llegar a ese punto. Si lo logran en 1 semana, increíble. Si llegan en 4 semanas, todo bien. A la próxima vez, acelerenlo un poquito más. Porque entre más rápido uno sale de ese punto, precioso. En acción clave lo que les digo, cursos rápidos, lectura técnica y entender como el mapa del tema.
ver qué tan grande es eso en lo que están explorando, porque se van a dar cuenta que es gigante. Entonces, bien rápido se les van a bajar los humos para creer que se la saben todas. Bien, ahora, la aplicación. Supongamos el caso del desarrollador de Mario y quiere aprender de psicología del comportamiento. Entonces, ¿qué aprende Mario? Sesgos cognitivos y principios de user experience. Eso es lo primero. Y ya con eso, con solo el tema de sesgos cognitivos, Mario tiene un montón por aprender. Se dio cuenta que tiene 10.000 vainas por darse cuenta. Supongamos que son de operaciones y su adyacencia, la que identificaron que les estaba frenando, eran las automatizaciones. Empiezan a aprender lógicas de nodos en N8N y Zapier, algo que está muy de moda. Si ustedes entran a LinkedIn hoy en día, lo ven por todos lados. Automatiza tu trabajo, esto te va a quitar 20 horas de trabajo, ya no vas a tener que volver a trabajar porque algo lo va a hacer automáticamente por ti, más o menos. Acá van a aprender muchas de esas cosas. Este me encantó cuando se me ocurrió el ejemplo. Una persona de finanzas que aprende improvisación. ¿Por qué? Porque entran a hacer un reporte, pero son un paquete hablando. Pero un paquete. Y quieren convencer a todo el mundo y quieren que todo el mundo les pare bolas, pero cuando se dan cuenta, no saben hilar dos frases, lo que dicen no tiene coherencia, saltan de un tema al otro, y es como de, pues como esperas que tu junta directiva, tus líderes, lo que sea, te esté comprando lo que les quieres decir si no logras comunicarte bien. Pues nada, ¿qué hacemos? Nos metemos en un taller de improvisación teatral y hacer el oso y perderle el miedo. Fíjense que no son solo habilidades que uno dice, me parece funcional en lo laboral. ¿Quién de ustedes pondría en su resumen, en su hoja de vida, que es experto en teatro, que hace obras de teatro? Yo creo que nadie. Muy pocas personas lo pondrían. Como un hobby, quizás. Yo no lo pondría, o sea, no, me van a mirar raro, de carajos. Prefiero ponerlo de una manera más polite, como soy un gran comunicador oral, por el estilo. Pero pues ahí está, y empiezas a aprender de eso. ¿Para llegar a qué? A la fase 2, la construcción. Hacer algo lo más rápido posible. Acá entonces, ¿cómo se ve? Nuevamente ciclos de 4 semanas. Entre más rápido logren acelerar esto entre cada iteración que hagan, como en cada proceso de aprendizaje que hagan, va a ser mejor. Su estado mental, sí un poco, pero cometo errores. Están saliendo de esa curva de desesperación que vimos acá. Empiezan a salir de ese punto rápido y empiezan a crecer y se empiezan a sentir cómodos para atacar una nueva idea. ¿Listo? ¿Cómo se va a ver esto? Para ser desarrollador, para Mario, dice, no sé mucho, mi manejo de Figma es inmundo y si la diseñadora viera lo que yo acabo de hacer, me saca los ojos. Porque puse las letras de la peor manera, armé todo horriblemente, pero me atreví a armar algo por primera vez, algo que nunca había hecho. Yo nunca pensé como desarrollador que iba a ser un Figma. En este momento lo hice. El de operaciones y automatizaciones. Vamos a hacer algo más sencillo. Todavía no quiero que me arregle el caos que tengo con los 700 camiones que entran y salen de bodega. Vamos a hacer algo más fácil. Creo un flujo que me extrae datos de un correo o de mi correo y los llevo a una tabla, a un Excel, para sentirme cómodo y empezar a frustrarme con el proceso de manejar estas herramientas de automatización. Y la persona de finanzas y improvisación empieza a aplicar técnicas de sí y además en las reuniones de equipo. No sé si están familiarizados con esa técnica de improvisación, pero es que estás en un ambiente público y te tiran una idea y tú solo sigues la cuerda y dices sí. Imagínate que además y te dijeron, ¿y tú te hiciste popó? Sí, imagínate que además, y sigues adelante. Y no importa cuán ridícula se vuelva la conversación, tú solo sigues conectando porque te empieza a enseñar la habilidad de hilar frases y empezar a ser mejor persona llevando la historia y la narrativa, y que la gente no quiera quitarte los ojos mientras estás hablando, exponiendo ese reporte con el cual te mataste un mes entero armándolo porque crees que de eso depende el futuro de la compañía. Entonces llegas a ese punto. Y acá hay un libro increíble que se llama Tony Fadell, que es de Tony Fadell, que se llama Build en inglés, en español se llama Crea, y es, en este punto él habla sobre la importancia de crear y embarrarla. Y como decir, esto es tan feo que no quisiera que nadie lo tocara, pero soy tan valiente que lo saco y se lo entrego a 10.000 personas diferentes para que me echen la madre, más o menos. Y me digan que es eso tan horrible que a usted se le ocurrió hacer. No importa, sácalo y que la gente lo vea. ¿Listo?
Y la fase 3, la síntesis. Y va a ser donde todo ese ciclo se cierra. ¿Por qué? Porque en la semana 9 a 12 ya ese estado mental empiezan a ver cómo esto se une a lo que ya sé. Cómo ese David, que era músico, logró conectarse con el mundo de la programación. Porque entendió que la música y aprender a leer una partitura era aprender a hablar otro idioma, como era aprender a hablar un nuevo lenguaje de programación. Como aprender a comunicar ideas por medio de una melodía. Cuando se sentaba a tocar la guitarra, se volvió parte de cómo comunica una idea. Cuando quiere escribir un correo que haga que la gente quiera pagar la membresía de su aplicación. O cómo va a ser para que las personas se sientan lo suficientemente confiadas al entrar a la aplicación para que decidan meter su plata. Algo tan valioso para las personas, por lo que decidió escribir dentro de esas secciones. Fíjense que se cierra el círculo por completo. Para nuestro desarrollador, logra crear un sistema de recomendaciones para mejorar funcionalidades claves. Empieza a identificar dónde los usuarios se quedan, empieza a darle un puntaje a sus errores, esos puntos donde genera fricción para los usuarios, y sorprende al equipo donde les dice, vea, con este sistema vamos a estar probando cada iteración que hagamos del flujo de registro. La persona de operaciones y automatización dice, ¿saben qué? Vamos a mejorar los procesos de reclutamiento, porque ya encontré un modelo donde podemos descartar a los candidatos que tanto tiempo nos quitaban, que jurábamos que eran los mejores, pero al mes se nos iban de la compañía. O todos esos contratos gigantescos que teníamos que crear y al final no nos servían de nada porque a las 2 semanas el cliente nos decía que quería su dinero de regreso. Y por último, la persona de finanzas que empezó a aprender de improvisación, aprendió a transmitir ideas claves para pitch de ventas, para sus discursos de ventas y copies, la escritura que mandan en los correos para el equipo de marketing. ¿Por qué? Porque él mismo entendió primero también la herramienta de su empresa, que al final logró ver cómo él podía impactar 2 equipos con los que no pensó que tenía correlación. Y empezó a conectarse con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en frases de cada uno de ustedes, en sus cabezas, con todo esto, respóndanse. ¿Cómo funcionan los cohetes? Muchas gracias. Tenemos 10 minutos que quisiera aprovechar para preguntas si quieren. Este es el QR que les decía para que vayan y aprendan. Son libros que les digo, a mí me han impactado un montón. Si hay un libro que de pronto creo que no agregué todos los libros en español, pero guarden el link. Eso es una lista de Amazon dinámica, entonces prometo que si no puse todos los libros en español, llego a casa y se los agrego para que estén en español, porque creo que casi todos los agregué fue en inglés. Pero léanlos, son increíbles libros todos, se aprende un montón de cada uno de ellos y pues realmente creo que no hay mejor maestro hoy en día que leer como loco y estarse llenando la cabeza de conocimiento de otras personas. Y listo, quisiera saber si tienen preguntas, algo de pronto que les suene. Cuando hablabas del ciclo de aprendizaje, normalmente decías que dura de 1 a 4 semanas cada una de las etapas, pero siempre fue como decías que tratemos de acelerarlo. ¿Qué propones para que ese tiempo se acelere? ¿Es pasar más tiempo, más horas en un tema, leyendo el tema, o aprendiendo, o qué propones? Para mí lo que a mí me ha servido, porque todo este tema, no sé si escucharon la pregunta, pero es cómo acelero como ese proceso de que cada semana sea cada vez más cortita o cada ciclo de aprendizaje sea cada vez más corto, porque era lo que les recomendaba. Para mí, porque esto es el modelo que David Correa construyó para sí mismo y se los comparto con todo el amor de ustedes, pidiéndole a Dios que les sea de mucho provecho. ¿Qué he hecho yo? El punto más crítico es el de aprendizaje, como que ese no me dure más de 1 a 2 semanas, porque si dejo que eso se extienda, no termino aprendiendo del tema. Como que le empiezo a sacar el cuerpo y me doy cuenta que es un tema que no quiero aprender. Entonces, entre más rápido me estrelle con darme que el tema sí me sirve o si le estoy encontrando algo de valor, así no lo domine, es mucho mejor. En la siguiente etapa
como de empezar a construir, esa es la etapa donde yo personalmente intento gastar la menor cantidad de tiempo. O sea, por mucho, un día. Un día pueden ser 2 horas si es algo entre semana, o pueden ser 6 horas si es un fin de semana. Pero darme de verdad la batalla mental de construirlo y armarlo. Y mi esposa es mi conejillo de indias, entonces yo solo le digo a ella, prueba, ¿lo entiendes? No lo entendiste, pa, le toca volverlo a hacer, ya está. Y así la cojo con cada cosa que se me ocurre, o le muestro y me dice, ¿se entiende? Si se entiende, no se entiende, se lo intento explicar a ella, y ahí empiezo como a pivotear y darme cuenta si lo que estoy haciendo funciona o no funciona. Para el último ciclo, realmente lo que yo hago es tener como atreverme a hablar públicamente que estoy aprendiendo de un tema. El último tema que estoy aprendiendo ahorita es un lenguaje de programación para aplicaciones móviles, y le dije al desarrollador front que tengo conmigo, y le dije, Ken, estoy aprendiendo este tema. Y entonces ahora él tiene la presión y me dijo, ayer que teníamos 1 a 1, me dice, es que usted me va a quitar el trabajo, porque se le ocurren las ideas de que podemos armar y además va a aprender a armarlas. Entonces fue como de, no se trata de eso, es a comunicarme mejor contigo, y si puedo entregarte mejor las cosas, pues mejor para mí. O sea, nos va a ayudar porque vamos a tener mayor velocidad. Estoy seguro que en 2 semanas, cuando pase algo, me va a decir, ve David, y no seguiste aprendiendo de esto, o qué ha pasado, dudas, preguntas, porque así sé que es él y funciona mi relación con él. Entonces eso me ayudó un montón como a ponerme en ese punto de empezar a conectar. Y cuando hago eso, también lo que busco es que las personas a las que les cuento entiendan el por qué lo estoy haciendo. En el caso de él, le dije, Ken, quiero que tengamos más velocidad al momento de implementar ideas. Entonces quiero que tú sepas desde el inicio, cuando yo te presento la idea del proyecto que vamos a empezar a trabajar, por qué lo estamos construyendo, para que en el momento en que tú empieces a trabajarlo, no sepas si lo piensas como una idea chiquita y desarmable, o una idea que tiene que comportarse lo suficientemente como modal para que pueda crecer a medida que le metamos más funcionalidades. Y eso me obliga a mí a conectar mejor con toda la parte como de negocio, de tecnología que ya conozco, como de costos y todas esas cosas, y cómo lo conecto a lo que él en el día a día va a necesitar. ¿Pregunta? ¿Cómo luchas como con esa voz interior de, pues, yo en 1 semana, 3 semanas, pues, voy a aprender lo básico, versus todas estas 1000 personas que saben muchísimo de esto, o sea, como que para que aprender un poquito de esto? O comemos por aquí por el centro. Yo, como lo he manejado, es reconocer entre las mismas personas que estoy aprendiendo del tema. Porque cuando les cuento a ellos que estoy aprendiendo, no estoy llegando con influencias de te va a quitar tu trabajo, sino que estoy reconociendo, estoy arrancando de ceros y estoy en nada. Y todo ese proceso como de bajarte a ti mismo o a ti misma en el proceso, aterrizo un montón las conversaciones con la gente, que ya no llegas. Me pasó con el equipo al inicio, por ejemplo, que yo sabía muchas cosas ya y ellos no sabían que yo sabía. Entonces entramos en un punto de conversaciones que ellos empezaron a subir la barra y yo simplemente decía, eso no lo sé, pero lo aprendo. Y lo aprendía, pero no les contaba que yo no sabía. Y ellos seguían subiéndome la barra, como en la calidad de las cosas, hasta que en un momento les dije, no, venga, paremos un momento, porque es que yo no soy desarrollador, yo no he estudiado esto, simplemente soy una mente que está buscando aprender todo el tiempo. Cuando yo les dije eso, nuestras conversaciones cambiaron por completo. Entonces ellos empezaron, David, ¿entiendes esto? ¿Sí o no? Sí, sí lo entiendo. Bien, podemos hablarlo a qué profundidad técnica. Hasta acá les decía yo. Y ellos llegaban hasta ese punto y ahí en adelante entrábamos a patinar, como a jugar y a bailar el uno con el otro para ver qué tanto nos conectábamos. Pero eso a mí se volvió clave para decir como de acá empatamos, sino como que llego a decirte soy superior que tú. ¿Cómo haces para manejar los tiempos, digamos, entre el trabajo, el estudio, todo lo que quieres hacer y cómo puedes aprender varias cosas? O sea, porque a mí me gusta mucho pensar sobre muchos temas, pero siempre han dicho a uno, no, es que si estás estudiando, por ejemplo, inglés, no puedes estudiar italiano porque se te van a confundir los 2 idiomas. O si estás aprendiendo una cosa, no puedes aprender de otra porque... Cierra ciclos rápido de ciertas cosas. Si estás aprendiendo un idioma,
Creo pues que eso sí abre como una ventana completamente diferente porque te va a implicar como que estés dándole mucho más tiempo, porque pues es un idioma, no es como una habilidad pequeñita que te dé lo básico y ya con eso estás. Puede ser más difícil. Pero uno, eso, cuando ya empiezo a ver que se empiezan a sobreponer diferentes como temas, priorizo un grupo. O sea, esto me va a traer más beneficio por el momento en el que estoy, sí o no. Si eso me trae más beneficio, me enfoco en eso. Si no, pues es como me toca soltarlo. Dos, esto es lo más loco que he hecho en los últimos días y es que tengo mi celular en blanco y negro. Lo tengo en blanco y negro desde hace 3 semanas. Y el celular se volvió muy aburrido. Muy aburrido. No me dan ganas de verlo. Es estúpidamente loco lo aburrido que se volvió. Entonces como entro a TikTok y veo 5 minutos y es como de, pues, ¿para qué estoy viendo esto? Y es como de ya, siguiente. Y pegado a eso, hace fácil el proceso de aprendizaje. Yo empecé a aprender italiano con Duolingo, me encantaba, feliz. Mi esposa se montó en aprender francés y se envició. Y entonces ahora tiene su racha gigantesca de 500 y punta días y demás. Y un día yo decía, pues ella se sienta y se pone a estudiar, pues yo voy a buscar la manera en que yo pueda sentarme. Que terminé pagando un costo súper económico que encontré para poder ponerme como a programar frases en el lenguaje que estoy aprendiendo. Y mientras ella hace eso, yo hago lo mismo, 5 minutos. Y le estoy sacando eso todo el tiempo. Y me paro y como que estoy como oído de la cabeza, me siento y estoy loco obsesionado con bloquear 1000 cosas y bloqueo. La única aplicación que me funciona en ciertos horarios es esa. Entonces, si quiero hacer eso con el celular para distraerme, me obligo a que sea eso. Suena bastante radical, pero en muchos momentos para llegar a esos ciertos objetivos es lo que toca. Creo que nos quedan 2 preguntas y para cerrar. Quería pedir por favor. ¿Te podría pedir las fotos? No soy experto en el tema, no tengo ahí. Recomendación te diría, en mi cabeza, pártelo a algo que sea como donde le encuentres el mayor beneficio con el tema de las algoritmos. Si ves que estudiar lógica después te va a ayudar a pensar mejor en otras cosas que tengas a tu alrededor, como no sé, cuando no le enseñan en el colegio, por lo menos a mí, cómo pensar lógico o matemático, si hacer ese tipo de ejercicios y volver a estudiar y practicar eso te puede traer más beneficio para más áreas a futuro, pues vale prioridad a eso porque te puede ganar un poco mejor en este proceso, como en aprender a tratar en tu cabeza. Pero un poco tu trabajo en este momento depende de que sí o sí subas tu nivel de inglés a un C1, pues la realidad está en querer seguir teniendo un trabajo porque me gusta vivir debajo de un techo. Así como existen ventajas en ambos escenarios de especialista y generalista, ¿cuál cree usted que sean las desventajas y riesgos que pueden existir en ambos escenarios? En ser generalista, que es muy fácil quedarte corto o rápido. Es muy fácil que te quedes corto o rápido, porque no tienes suficiente dominio de los temas. Entonces, llegas hasta un punto donde hasta ahí estás. Si te contratan para una posición en la que esperan que seas especialista, tienes suficiente dominio como parecer especialista, pero no lo eres, te descartan. salvajemente. O te descartan. Es lo peor que le puede pasar. Pero si trabajas en un equipo donde hay especialistas, si tú eres generalista, súper ventaja porque puedes conectarte con muchas personas a la vez. Igual con un especialista. Es el caso de las startups, es donde más sucede. Tienes equipos pequeños, 8 o 9 personas al sumo, donde tienes que aprender muchas cosas y saber muchas cosas. Entonces, tienes la expectativa de que tú puedas resolver de 3 áreas diferentes, pero solo sabes manejar una porque fuiste especialista toda tu vida, te va a costar y te va a dar duro. Y como ese doble enfoque en donde estás parado es lo que te puede hacer sufrir